Y ahora vamos a una de las consultoras más serias que hay en economía, que es la Scalabrini Ortiz, cuyo economista, uno de los economistas jefe, es el queridísimo Federico Cyrulnik, a quien tengo el gusto de saludar. Federico, ¿cómo andás tanto tiempo? Jorge Chamorro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, Federico, muy bien. Y hicieron uno de sus informes que uno los devora con fruición para entender la realidad económica. Y bueno, vienen marcando las inconsistencias, que ya no tenés que, ni ideológicamente tenés que estar ubicado para decir esto, porque economistas ortodoxos como Carlos Rodríguez, Melconian, en fin, Kachanowski, ortodoxos si los hay, bueno, están diciendo que esto así no cierra. ¿Ustedes piensan lo mismo? Sí, a ver, en líneas generales sí, nosotros ya hace mucho veníamos insistiendo con que el modelo se sustentaba en un ancla cambiaria principalmente, ¿no? Que tuvo efectos positivos frente a la disminución de la inflación, pero que genera efectos nocivos en el sector externo, ¿no? Porque aumenta mucho las importaciones, porque hace insostenible el frente externo. Y eso empieza a generar problemas, el gobierno lo vio y a partir de la salida del cepo es que aflojó un poco este ancla cambiaria, ¿no? Porque en abril, mayo el tipo de cambio tuvo algún salto, aunque todavía hay indicios de que sigue interviniendo, por ejemplo, a partir de los futuros, pero empezó a pisar el ancla salarial, ¿no? Para de nuevo sostener la reducción o el sendero bajista de la inflación, ¿no? A pesar del discurso monetarista que tiene respecto a que la inflación es un fenómeno puramente monetario, viene utilizando herramientas heterodoxas para combatir la inflación, ¿no? Como fue, por ejemplo, pisar el tipo de cambio o ahora pisar los ingresos salariales a partir de pisar ciertas paritarias, no homologar algunas paritarias y de lo que viene haciendo con el sector público ya desde comienzos de su mandato. Bien, y acá hay un aspecto interesante que ustedes observaron en el último cuatrimestre por datos oficiales, y ustedes sostenían, no sé ahora, por eso no sé si han ayornado esto último, que se venía sustentando de alguna manera ese ancla salarial, se venía sustentando en el trabajo informal, en los oficios, en la changa, donde ahí sí habría una mejoría que no se puede hacer científicamente, pero que claramente son muchos de los sectores que votaron a Milei, porque está, como vos explicás, el sector registrado, privado y el sector público te han hecho percha. Entonces ahí habría un sector, no sé, que son millones de trabajadores que han quedado en la informalidad que estarían de alguna manera alimentando cierto consumo. ¿Eso se sigue dando, Federico? Sí, a ver, en realidad es al revés, el ancla salarial se da sobre los sectores registrados, privados y públicos, ¿no? Claro. Los privados medio que empataron el nivel de fines de 2023, pero es un nivel históricamente bajo y no pueden superar ese nivel porque el gobierno viene no homologando paritarias por encima de la inflación y el sector público que decía está muy por debajo. Ahora, una hipótesis que planteamos es que el sector informal, que a nivel estadística es el último dato que tenemos es el de octubre de Claro. 2024, porque lo que publica el INDEC tiene un rezago de 5 meses para el sector informal, eh, tuvo una aceleración más rápida, o una recuperación más rápida, mejor dicho, ¿no? Y que además es un sector que muy probablemente se ha beneficiado, al menos en gran parte, por eh, el, recibe el aguache, ¿no? Son beneficiarios del aguache en general porque son sectores informales, entonces pueden, si tienen, en el caso de tener hijos, recibir la aguache que duplicó su valor real desde inicios del gobierno a esta parte, ¿no? El gobierno de Milei duplicó el valor del aguache, una forma de aumentar la contención social frente a una escalada incómoda para el gobierno que se venía, ¿no? Que se vino efectivamente en los primeros meses de 2024, y luego con la fórmula de movilidad jubilatoria también actualiza
esa prestación. Entonces, es un sector que quizás, en términos relativos, ¿no?, también beneficiado por la desaceleración de la inflación, pueda estar en una situación incluso hasta un poquito mejor de lo que estaba en los últimos meses del gobierno anterior. Eh, en gran parte, por lo menos lo que se vio en algunos barrios del conurbano, ¿no?, y en el interior de muchas provincias, es que es un sector que sectores más vulnerables tuvieron mayor participación del voto Milei, ¿no?, en el balotaje. Entonces ahí es donde vemos algún link. Pero de nuevo es una hipótesis Claro. Que de alguna manera ayuda a explicar, ¿no?, esta recuperación parcial del consumo con los datos que vimos ayer. Sí, ahora es muy interesante esto, porque a mí me pasa que con estos sectores, ni te digo un gasista, un plomero que ganan más que los profesionales, ¿no? Eso está claro. Hoy te agarra un mecánico, un gasista, un plomero, te arreglan el aire acondicionado, fuiste. Pero estoy viendo sectores así que trabajan bastante cercano a la informalidad o la informalidad de sector medio-bajo, que todavía quiere tener esperanza, ¿viste? Es como reticente. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que no se quejan tanto como un docente universitario, un docente, una maestra jardinera, un empleado Bueno, público, un trabajador de paritaria, como vos decís. es que, a ver, yo creo que ahí, de nuevo, es una hipótesis, pero me parece que explica por lo menos parte de esto, ¿no? En procesos de alta inflación, los trabajadores registrados, tanto públicos como privados, sobre todo en un gobierno, dicho de alguna manera, afín a los trabajadores, hace que a través de las paritarias puedan actualizar de forma casi automática o bastante rápida sus ingresos. Entonces el fenómeno de inflación como tal no afecta tanto a esos Claro. sectores. En cambio, los sectores informales, bueno, es muy Siempre quedan probable, rezagados. sí, porque siempre quedan rezagados, ¿no? Eso se vio fuerte en los últimos meses o en el último año del gobierno anterior, ¿no?, donde la inflación crecía Claro. y estos sectores, a pesar de recibir bonos, por ejemplo, en la Sí, sí. asignación universal por hijo y demás, no lograban compensar esa pérdida que generaba la inflación. Cuando la inflación se desacelera rápidamente, ocurre lo contrario, ¿no? Estos sectores se ven beneficiados de forma más inmediata que los sectores paritarios, que además, en este contexto y bajo este gobierno de Milei, reciben ataques permanentes, ¿no? En el caso del sector público, la pérdida de poder adquisitivo es de más de 15 puntos respecto a noviembre de 2023. Y en el caso del sector privado, 2024, los primeros meses, por la inflación del 25, 20 y 17% de los primeros meses, perdieron mucho, pero recuperaron rápido. Parecía que iban a crecer, pero este año el gobierno empezó a pisar también los salarios del sector privado, no solo del sector público, por eso es que están estancados. Claro, Hay claro. meses que crecen un puntito, bajan un puntito, pero más o menos se mantienen en el mismo nivel que fines del gobierno anterior. Dos Que finales. crezcan los salarios implicaría que se necesiten más dólares, ¿no?, Claro. por la mayor demanda de importaciones, mayor demanda de turismo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí el gobierno tiene, ¿no?, un motivo por el cual está pisando esos salarios, Claro, claro. además de la desaceleración de la inflación. De no hacerlo, habría que ver si los dólares alcanzan con este nivel de tipo de cambio tan apreciado, ¿no? Claro. Uno tendería a pensar de que no. Mm. ¿Y en el empleo cómo lo están viendo? Bueno, el empleo es una de las variables más deterioradas por este modelo económico, ¿no? La tasa de desocupación creció del 7,9%, los empleos registrados entre público y privado cayeron en más de 200.000 trabajadores en este año y medio que lleva el gobierno, y lo peor es que no hay elementos para pensar que esto se revierta en el futuro, ¿no? Porque la apreciación cambiaria y la apertura de importadora especialmente afectan mucho a los sectores productivos que son más generadores de empleo, como la industria manufacturera, el comercio, ¿no? Entonces, si esos sectores se achican, posiblemente el desempleo siga aumentando.
Bien, y entonces, a ver, Caputo y el mercado que lo acompaña juega todo a seguir manteniendo el seguro de cambio, la estabilidad cambiaria, a tener pisada la inflación lo más que pueda, con eso llegar a las elecciones, con Cristina presa, no vuelve nunca más, quédese tranquilo, síganme prestando, esto se termina, ganamos en octubre. ¿Esto lo ves viable? Bueno, creo que con el préstamo del FMI, al menos hasta las elecciones, va a aguantar. Después, ¿qué puede pasar? Bueno, que el gobierno suelte, por lo menos en lo inmediato, el tipo de cambio y eso genere, ¿no?, un salto devaluatorio, un impacto en precios y una aceleración de la inflación con el correspondiente deterioro de los ingresos, o que intente seguir consiguiendo financiamiento externo para sostener este modelo. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso es difícil de saber. Una de las cosas que están en juego me parece es que, por un lado, que presionan más el nivel de endeudamiento que dejó el propio Caputo en 2017 y 18, ¿no? Pero también a favor, entre comillas, es que a partir de 2027, 28, 29, las personas de la muerta y del libro pueden generar de dólares importantes que Hola, pueden hacer que... Hola. hola Fede, se está cortando. A ver, ¿te moviste? No sé si hubo algún problema en la llamada. A ver ahora. Se cortó. Venía cayendo la llamada, sí. Hola. A ver ahora, ahí está. A ver, Fede, Jorge. termina de decir Sí. porque estabas diciendo y se cortó. No sé hasta dónde... Estabas Hasta... diciendo que después de las elecciones está por verse, Sí, digo, una posibilidad es que el gobierno libere el dólar, ¿no? Nuestra apreciación cambiaria se termine y esto genere un aumento de precios y una correspondiente caída de los ingresos, ¿no? Para tratar de enfriar, digo, el sector externo o la demanda de dólares. Otra posibilidad que el gobierno externo para rolear los vencimientos de deuda y sostener este modelo de apreciación cambiaria, ¿no? Más a largo plazo, bueno, hay que ver cómo juegan justamente la deuda que dejó el propio Caputo, ¿no?, que generó durante el macrismo, y también qué es lo que pasa con Vaca Muerta y la minería, ¿no?, que las proyecciones nos dicen que para 2027, 2028, las exportaciones de esos sectores van a alcanzar los 25.000 o 30.000 millones de dólares. Si esto es así y el gobierno llega hasta ese año, bueno, este modelo de apreciación cambiaria que hoy parece insostenible quizás no lo sea tanto, ¿no? bien, sí, sí, está claro, son las cosas que hay que tener en cuenta porque está claro que el sector BlackRock, Donald Trump y parte del mercado está dispuesto a sostenerlo y no perder la oportunidad como hicieron con Macri, que lo liberaron, lo dejaron solo y se cayó Macri, ¿no? Finalmente. Sí, como decía, es una posibilidad latente. Que no, no es menor para tener en cuenta todo el tablero, los políticos especialmente. Federico, es un placer como siempre, gracias por habernos atendido. No, gracias a vos, Jorge. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, la voz siempre lúcida de Federico Cirulnik, de la consultora CESO del Centro de Estudios Económicos y Sociales, que preside Andrés Asiaín, con quien hablamos hace poco.